Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos en nombre de la Administración de Justicia al Salón de Audiencias 23 de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá en la causa judicial 2017-228, contentida del medio de control de reparación directa instaurada por RHM Group SAS contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, IDRD, IDU, Jardín Botánico y otros. El objeto de la presente diligencia es llevar a cabo la audiencia de alegaciones finales, de alegaciones y juzgamiento en la causa judicial antes mencionada. Es de recordar que este despacho 39 administrativo del circuito obra en descongestión de asuntos judiciales de la sección tercera de los juzgados administrativos. Previo a iniciar, y pues como es lógico, pues no observa el despacho ninguna causal de nulidad entre la finalización de la audiencia anterior y la apertura de esta. Obviamente, el señor apoderado de la parte demandante solicitó el aplazamiento de la diligencia porque el 12 de abril a las 8 antes meridiano tiene una audiencia de formulación de acusación como defensor en un proceso que obra en el juzgado penal del circuito de Zipaquirá. Obviamente, varias cosas. En primer lugar, pues, si bien es una situación de última hora que se le pudo haber presentado al señor apoderado de la parte demandante, también lo es que ya estábamos convocados desde hace bastante tiempo para esta diligencia con la anuencia de todos. Igualmente la no asistencia del apoderado se encuentra justificada, adicionalmente no le trae ninguna sanción de carácter pecuniario y por lo tanto pues no hay motivo para aplazar la presente diligencia. Entonces pues sin más preámbulos le vamos a conceder el uso de la palabra a las señoras apoderadas y apoderados para que hasta por el término de 20 minutos presenten sus alegaciones de conclusión. Entonces empezamos esta vez por la diestra. Entonces, doctora, pero su merced es de llamada, no, entonces la llamada es de última, entonces démosle el beneficio de la primera participación a la doctora. Entonces, doctora, por favor. Sí, su señoría. Como primera medida, me permito ratificarme en cada una de las excepciones y demás medios, demás argumentos de defensa propuestos en la contestación de la demanda. En relación con el material probatorio obrante recaudado en el proceso y practicado, encuentra la suscrita las siguientes apreciaciones. Respecto del testimonio del señor Haider Andrés Trivillo en su calidad de conductor del vehículo, quisiera resaltar el tema que señaló ese día sobre que él en ningún momento, nunca dentro del año que transitó por ese lugar, observó alguna caída de un árbol. De hecho, él mismo manifiesta que nunca vio y que como él mismo lo señala, ese día habían fuertes vientos tras la pregunta realizada por el apoderado del IDU, en el que les señaló cómo era el clima ese día, si había fuertes vientos. Él señaló que efectivamente, pues porque él consideraba que los vientos fueron los que produjeron dicho suceso. Frente a las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, igualmente señaló que desconocía que el vehículo las tuviera. Frente al testimonio del señor Luis Armando Herrera Cubillos, solicitó comedidamente al despacho no se ha tenido en cuenta por ser un familiar, en este caso el hermano del representante legal de la sociedad demandante, pues teniendo en cuenta que no va a ser una persona imparcial por su relación familiar. Frente al daño emergente solicitado por la parte demandante, lo primero que hay que dictaminar es que, si bien es cierto, señala la parte demandante que él realizó el pago de unas facturas,
También lo es que en el testimonio de la contadora no se encontró demostrado documentalmente que dichas reparaciones efectivamente fueran redescontadas como ella señalaba. En el material probatorio que ella aporta y que adicional fue llegado con su testimonio técnico en copias simples, también hay que resaltar, como lo manifestó el despacho ese día, que los documentos no fueron cotejados por el original, porque la testigo Diana Ramírez, en su calidad, se retiró del recinto antes de haber sido cotejados. Bueno, pero sin embargo, y de gracia de discusión, que sí quisiera señalar al despacho que en dichos documentos, en caso de que llegaran a ser tenidos en cuenta, no se observa el redescuento que se hicieron, porque ahí lo que hay es una cantidad de documentos que sustentaban varias deudas de diferentes vehículos, más no del vehículo en sí. Luego no se puede dictaminar que efectivamente ese daño emergente haya sido pagado por ese hecho por la parte demandante. Como le manifesté, si bien es cierto, existen unas facturas, no es menos cierto que la sociedad RHM Group no fue la que suscribió, no fue a nombre de la sociedad dichas facturas, sino fue a nombre de Especiales Cóndor, quien fue el que efectivamente realizó el pago. Por lo tanto, no existe material probatorio idóneo, conducente y pertinente que demuestre que dichos valores fueron descontados a la parte demandante. Frente al daño, frente al lucro cesante que manifiesta el demandante haber dejado de percibir la suma de 12.600.000, igualmente se manifiesta que únicamente aportó una certificación de un revisor fiscal, la cual no se encuentra documentalmente demostrada, no aportó ningún documento que demostrara que efectivamente él dejó de percibir dichos dineros. Eso frente al material probatorio. También se logró demostrar en el expediente que efectivamente, tal y como lo señaló el Consejo de Estado, en sentencias con radicados 183/75 con número interno, para que exista responsabilidad extracontractual del Estado por la caída de un árbol, la parte demandante debió haber demostrado que en efecto hubo una falla en el servicio, hubo una omisión de la administración para que dicho suceso ocurriera. En el presente caso no se encuentra demostrado, teniendo en cuenta que no existe dentro del material probatorio obrante ni en ningún documento que se haya llegado, que cualquiera de las entidades aquí demandadas hubiese sido requerida por algún vecino, por el demandante o por cualquier persona hubiese sido advertida de que efectivamente el árbol representaba un peligro para la sociedad. El Consejo estaba señalado en múltiples jurisprudencias que efectivamente para que pueda haber responsabilidad del Estado debe la parte demandante demostrar cuál fue la omisión de la entidad, pero en este caso, como se puede observar, no existe ninguna omisión, se trató de un hecho de la naturaleza por los fuertes vientos, lo que produjo la caída de dicho árbol. En este sentido, comedidamente y respetuosamente solicito al despacho se denieguen las pretensiones de la demanda, primero que todo porque no se encuentra el presunto daño reclamado no puede ser imputable a ninguna de las entidades demandadas, y segundo, porque no se encuentran demostrados los supuestos perjuicios que son reclamados por la parte demandante. Gracias, doctora. Doctor, por favor. Gracias, doctor. Como representante del IDU, mis alegatos van en este sentido. Cuando un juez dicta sentencia, tiene que su sentencia producirle a las partes y por supuesto a la sociedad en general de que habla con certeza. Y la certeza del juez en sus providencias única y exclusivamente devienen del caudal probatorio y su análisis para poder identificar plenamente si las decisiones allá adoptadas realmente sucedieron o no se hicieron desde el punto de vista del reconocimiento de derechos y obligaciones. En virtud de eso, este es un tema que debe ventilarse bajo la órbita del derecho administrativo, muy seguramente a partir de la responsabilidad civil extracontractual, que es el origen en donde el contencioso administrativo formó sus criterios
para determinar las causas de imputación de responsabilidad cuando se trata de una responsabilidad del Estado devenida del artículo 90 de la Constitución Nacional. Y en el punto de la caída de cosas, hay que hacer una diferencia sustancial entre lo que es el tratamiento desde el punto de vista civil a lo que es el tratamiento desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa del Estado, devenida del mencionado artículo 90 de la Constitución Nacional. La responsabilidad por una caída de cosas está contemplada en el Código Civil en el artículo 2355, y ahí nos dice, y lo colocas a nivel de la caída de un objeto, de un edificio, y objetivamente dice, bueno, si cae algo de un edificio, pues responden todos. Ese no es el caso acá. Y la carga dinámica de la prueba del Código Civil se la impone a esos todos a que demuestren de que no son responsables de haber caído la piedra, la matera, el ladrillo. Ese es el régimen que se aplica en la responsabilidad devenida en el Código Civil, pero en el Código Administrativo el Consejo de Estado, y lo debe saber el despacho perfectamente, generó unas causas de imputación frente a los daños que cause la administración. Y en el punto de los daños causados por hechos y operaciones de la administración, determinó que eso nace por una falla del servicio, por un daño especial, por un daño excepcional o por el tema de los conscriptos. En este evento ni es daño especial, ni es daño excepcional, ni tampoco tiene nada relacionado con los asuntos del Ejército Nacional. Aquí la imputación, y así la escogió la parte demandante, porque así es, se trata de una falla del servicio. Y en una falla del servicio determina la jurisprudencia reiterativamente, es un tema ya unificado, no amerita ningún desgaste, que le corresponde a la parte demandante, no a la demandada, a la demandante, demostrar tres aspectos: la existencia del hecho, segundo, la acción u omisión del Estado, causa, y el nexo causal entre ese hecho dañoso y esa acción o omisión del Estado, consecuentemente que el daño sea tangible desde el punto de vista económico. Desde ese resorte visualizado en este proceso, uno lo que observa es aquí una serie de fotografías de un árbol que cayó sobre un vehículo, situación que es cierta y nadie lo pone en duda, porque el mismo conductor, Haider Andrés Triviño Pérez, así nos lo afirmó. De hecho, él tomó las fotografías y fue el que nos reconoció que esos elementos probatorios arrimados pues tienen un grado de que un árbol cayó sobre su camioneta. De igual manera también nos indica desde dónde cayó el árbol, que cayó, estaba dentro de las instalaciones del bosque de San Carlos y cayó. Pero también lo más revelante es que no nos determinó sino una sola causa de las razones que potencialmente él, sin ser técnico en este tema, podría achacar de que había fuertes vientos ese día, y referenciando además qué pasa con frecuencia, pero nunca había visto que de ahí se cayera un árbol. Y eso es lo que probatoriamente el demandante le trajo a usted, su señoría. Pero con eso está incumpliendo el elemento esencial de la falla del servicio. ¿Cuál es la acción o omisión del Estado para que se le enrostre la imputación de su responsabilidad? No existe. Usted no tiene, su señoría, dentro del proceso clarificado cuál fue la razón de la caída del árbol. ¿Y por qué razón? Porque el demandante pensó que este tratamiento era una caída de cosas como el Código Civil y que nos trasladaba la prueba a nosotros, y nosotros éramos los que teníamos que defendernos a decir: yo no fui, no él, como la caramelo no él, fue él. Pero eso no opera en la responsabilidad administrativa extracontractual. Es a la inversa. Aquí no hay carga dinámica de la prueba, y la carga dinámica de la prueba es cuando la exigencia se predica de especialidades que están única y exclusivamente en temas médicos. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, la carga se traslada precisamente al Estado porque es un tema de una especialidad única.
Cuando un demandante va a decir que un árbol le causó un daño y que el Estado responsable tiene que acopiar esos elementos de juicio. Si usted revisa la literatura, el último fallo que conocí yo, que es el de Invías, pues el demandante sí se preocupó de demostrar. ¿Y qué hizo? Trajo un ingeniero forestal, trajo un ingeniero geólogo, llevó unos testigos que predecieron y dijeron, no, es que de ahí vive cayéndose árboles. O sea, fundamentó claramente que el árbol se había caído porque había una deficiencia en su mantenimiento. Pero eso es una prueba que no se conjetura. Eso no es una prueba de que el árbol se cayó y entonces yo conjeturo que el Estado tiene que responderme, porque es que esto no es una caída de cosa. El demandante tiene esa obligación. Y si usted coge el decreto 531 del 2000, que es el que gobierna las competencias de las autoridades distritales con respecto a la protección de la silvicultura, encontrará que cada uno de los que aquí estamos representando, cada una de esas instituciones, tenemos una función específica. Pero usted no tiene en su proceso ningún elemento de juicio que pueda determinar si es el IDR el responsable, si es el Instituto del Desarrollo Urbano, si es responsable el Jardín Botánico, en fin, si alguno de los demandados tenemos que estar dispuestos a responder por ese daño que se ocasionó con la caída de ese árbol. Y si usted no tiene ese elemento, difícil es fallar en contra, porque sería conjeturar que el simple hecho de caerse el árbol todos tenemos que responder, o ninguno tiene que responder, o que si nosotros no nos abstuvimos a demostrar de que no somos culpables, entonces la respuesta de la sentencia del juez es decir, no son responsables, porque sí, violando los principios más básicos y elementales de la responsabilidad aquiliana en punto del derecho administrativo contencioso y de la jurisprudencia unificada que de muy vieja data trae a consecuencia estos temas. Luego, no teniendo usted ese elemento de juicio, difícil es considerar una condena de carácter sustancial. Sí, el árbol se cayó, sí, le produjo un daño a un vehículo, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el origen? ¿Hubo mantenimiento del árbol? Aquí no se trajo ningún especialista, no se trajo a ningún testigo que nos hablara de que ese árbol se le hacía o no mantenimiento. El único testigo que se atrevió a venir, que fue el conductor, nos habló fue de vientos. Eso es lo único que tiene usted en el despacho. Entonces, pues la esperanza es que no haya aceptación de las pretensiones del demandante, entre otras cosas porque faltó a su deber ser. El deber ser en materia administrativa, en punto de la hojalla del servicio, salvo contadas excepciones, es demostrarle al juez los tres elementos que le mencioné. Y quiero aterrizar también el tema, por supuesto, a la entidad que estoy defendiendo. Cada uno tal vez lo va a hacer de la misma manera. Pero si usted revisa el decreto 531 del 2000, primero el árbol no está en una vía pública, entonces ya nos está sacando el paseo. Y segundo, los únicos elementos de juicio donde participa el Instituto de Desarrollo Urbano es cuando hay que hacer las podas de los árboles porque obstaculizan la vía o las raíces salen y están dañando la vía. Y fíjense que incluso no es una responsabilidad única, sino es una responsabilidad que deviene previo concepto técnico y colaboración eficaz del Instituto José Celestino Mutis. Luego, en ese orden de ideas, en este caso específico, para aterrizarlo frente al IDU, es que incluso nuestra competencia nos coloca a salvo de cualquier responsabilidad, entre otras cosas porque el árbol estaba al interior del bosque de San Carlos, no estaba ni siquiera sobre la vía pública. Pero reitero, no hay prueba para ninguno de los que aquí estamos defendiendo al distrito, no existe. Y vamos más allá ahora con respecto a la representación del daño. Sí, el carro está ahí, lo vimos todos estropeado, pero ¿qué acopió el demandante en el proceso para decir que le devuelvan la plata que él consignó? Puras facturas escritas o entregadas a nombre de la empresa donde está afiliado el carro.
que se llama Cóndor, servicios Cóndor. Entonces uno encuentra las facturas y le dice Especiales Cóndor S.A., pagó el aire acondicionado, Especiales Cóndor hizo las reparaciones, giró una serie de cheques, pero todas las facturas van a nombre de Especiales Cóndor. Y Especiales Cóndor no es parte en este proceso. Y Especiales Cóndor es una persona jurídica totalmente diferente al demandante. Entonces la esperanza del demandante, que también incumplió con esa carga, era venir y demostrarle a usted que había una relación entre el pago que hizo Especiales Cóndor con el daño, con referencia a quien hoy lo está cobrando, para hablar desde el punto de vista de la legitimación, porque es que la legitimación no solamente lo reclama el que hace el daño, sino el que lo repara. Y aquí el que supuestamente reparó el daño porque pagó los perjuicios fue Especiales Cóndor. Entonces trae el hermano de socio, porque el demandante dueño como que también es socio de la empresa Especiales Cóndor, para que él nos cuente lo que no nos pudo contar, porque es que esa no es un elemento de juicio decirnos si se pagó o no se pagó. Entonces trajo la contadora, y la contadora, que usted es experto, señor juez, en el tema, se rajó. Tan se rajó que al final de la audiencia, viendo su señoría, y respetuosamente se lo digo, que era tratando de salvar la prueba que era insalvable, le hace manifestaciones que bajo juramento declare que como contadora da fe de que lo que está escrito en la revisoría fiscal, que es el único elemento de juicio que arrimaron, es cierto. Esa ni es prueba contable, ni es prueba que permite admitirse como elemento de juicio válido para determinar si realmente una empresa había cancelado unas obligaciones que no le correspondían y que adicionalmente se las habían cancelado. Aquí no existe ningún elemento de juicio. Aquí, como bien lo anotó quien precedió mi alegato, pero como bien lo dijo también la contadora, los descuentos se hacían de manera global, porque quien funge hoy como demandante era deudora con una cantidad de obligaciones frente a Especiales Cóndor. Y entonces globalmente trajeron y dijeron, no, es que le descontamos mensualmente 50, 60, y entonces luego venía una especie de desglose, pero ningún desglose, ningún soporte probatorio existe a las manifestaciones que hizo la contadora. Y es un elemento esencial del tema. Luego, ni siquiera el demandante tuvo la precaución de demostrar en grado de certeza circunstancia. Y en ese orden de ideas ya acabó. Y en ese orden de ideas pues tampoco cumplió con eso. Ahora seguirá condena en el abstracto. Pues mi esperanza es que no exista ninguna condena por lo que ya antecedió. Pero en la eventualidad de que usted escoja, no sé si al azar, a la conjetura, o porque usted considere que existe elemento probatorio suficiente para condenarnos a unos o a otros, y piense colocar una condena en abstracto, es responsabilidad del juzgado, en virtud del artículo 193, señalarle unas pautas específicas de cómo debe demostrar dentro de ese incidente ese supuesto elemento faltante. Y cuando le señale esas pautas, no puede exacerbar, abrir un debate diferente al que ya se discutió en el proceso, so pena de violarnos a nosotros el derecho de defensa y el debido proceso. Bajo esas consideraciones, señor juez, creería yo, como creo en la justicia, que no hay elementos de juicio para condenarnos y no hay elementos de juicio para reconocer un daño, y por lo tanto deben negarse las pretensiones de la parte demandante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, sí, vamos bien. Buenos días a todos los presentes, en especial al honorable señor juez. Nil Lozano Falla, actuando como apoderado del Jardín Botánico, me permito presentar los siguientes alegatos de conclusión, los cuales se sintetizan de la siguiente manera.
Efectivamente, dentro del acervo probatorio no se logra probar el estado de sanidad del individuo arbóreo. Desconocemos totalmente cuáles fueron las causas. Carga probatoria que indudablemente le corresponde al demandante. No debemos olvidar que el Estado responde es por acción o por omisión. Circunstancia que a todas luces, y ya para cerrar el tema del acervo probatorio, no existe una prueba. Tanto es así que el accionante ni siquiera logra identificar las características del árbol y mucho menos la especie. Si ustedes leemos el cuerpo de la cápita de la demanda, no sabemos el diámetro del árbol, la altura, si estaba enfermo, no estaba enfermo, y mucho menos la especie. Bueno, ese por ese lado. En relación con los daños en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, el Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias determina que las facturas por sí mismas no son prueba para tasar los daños materiales. En ese sentido, y atendiendo en la sesión precedente en la que estamos, la contadora llega a una serie de documentos que, conforme a las normas del Código de Comercio, como las normas de contaduría, dichos documentos no constituyen prueba contable. Las normas, empezando por el Código de Comercio, establece cuáles son los requisitos y las formas en que se deben de llevar los libros de contabilidad. En ese sentido, es claro que no tenemos un mecanismo idóneo para tasar los daños. Ahora bien, tal y como lo dijo el colega, nuestro abogado del IDU, frente al derecho sustancial que le acaece a la sociedad que procedió al pago, no existe un instrumento que le hubiera endosado esa facultad al demandante para cobrar el pago que efectivamente hizo el tercero. No encontramos el instrumento para eso. ¿Podría decirse que era una agencia oficiosa? Si es una agencia oficiosa, tendría que ratificarlo y esta no es la oportunidad procesal para hacerlo. En ese sentido, no encontramos un derecho sustancial que ate a la parte demandante para hacer efectivo el cobro de los daños materiales. Igual circunstancia sucede con el daño emergente por el lucro cesante. Efectivamente, la certificación dada por el contador no nos dice absolutamente nada. El hecho que el vehículo hubiera estado adscrito o afiliado a una empresa de transporte por sí misma no constituye que el señor hubiera dejado de percibir lo que él alega en su demanda. Por otra parte, y en relación con las funciones de cada entidad, debe decirse que el demandante no logra probar, o por lo menos en lo que compete al Jardín Botánico, de que la Secretaría de Ambiente le hubiera notificado un acto administrativo o un permiso que le hubiera permitido intervenir el árbol, en gracia de discusión, circunstancia que efectivamente o es de resorte, mejor aún, del IDRD. En el caso en concreto, el mismo conductor testifica que el individuo arbóreo se encontraba dentro del parque. De conformidad con el decreto 531 del 2010 y el decreto 383 del 2018, la entidad, más exactamente en el artículo 8 del decreto 531, a lo cual me permito hacer lectura, dice: personas naturales o jurídicas y entidades públicas o privadas que tengan a su cargo la administración, mantenimiento o usufructo del espacio público serán las responsables de solicitar los permisos o autorizaciones ante la Secretaría Distrital de Ambiente y efectuar los tratamientos silviculturales de acuerdo a los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana. En ese sentido, es claro que no existe un nexo sustancial
en relación con el jardín botánico frente al accidente o mejor aún la caída del árbol. En ese sentido dejo sentados mis alegatos de conclusión que por obvias razones nos obliga a concluir que las pretensiones no están llamadas a prosperar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, tenga la bondad. Buenos días a todos, buenos días, señor juez. Como apoderado de la Secretaría Distrital de Ambiente, me permito presentar mis alegatos de conclusión de la siguiente manera. Lo primero que todo, señor juez, solicitarle sean negadas las pretensiones de la demanda, y esa solicitud la hago con 5 criterios, 5 argumentos que voy a pasar a exponer. El primero de ellos tiene que ver directamente con la competencia de la entidad que represento, que es la Secretaría Distrital de Ambiente. Lo respaldo en 3 normas actualmente vigentes, en las cuales se puede demostrar claramente que no hay ningún tipo de competencia de la entidad en cuanto al supuesto daño ocurrido en la presente reclamación de medio de control de reparación directa. El primero es el Acuerdo Distrital 257-2006, en su artículo 103, le atribuye las funciones específicas a la Secretaría Distrital de Ambiente, entre las cuales, como sabemos, pues no es el que se encarga de verificar bajo una petición de la entidad competente el estado de los individuos arbóreos del Distrito Capital, pero no es el que los interviene y actúa bajo petición de acuerdo a las responsabilidades que se le atribuyen a cada entidad de conformidad en el lugar donde se encuentra ubicado el individuo arbóreo. La tercera norma es el decreto, la segunda norma es el decreto 531-2010, en su artículo 9 establece, como lo venía diciendo, la competencia para la solicitud de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental del Distrito Capital para una autorización a darle un tratamiento silvicultural al individuo arbóreo que amenace riesgo para la sociedad o para determinados individuos. Y el tercero es el decreto 381 de 2000, que establece claramente la competencia de aquellos individuos arbóreos que se encuentran ubicados en el Parque San Carlos, como era el caso que nos ocupa del individuo arbóreo que cayó sobre el vehículo. Entonces esas son las 3 normas. Con eso pretendo demostrar en una primera instancia la falta de competencia de la entidad que represento. Un segundo argumento, la causa eficiente del daño. Con esto ya voy más allá, no solamente a demostrar la falta de competencia de la entidad que represento, sino de los demás convocados acá, como es el IDU, el IDE, el Jardín Botánico, ¿sí? Entonces, para que exista responsabilidad, que el daño sea atribuible a una entidad en este caso, pues tiene que haber una causa eficiente del daño, que un actuar, ya sea una acción, omisión, operación administrativa, haya sido la causa eficiente del daño. Nosotros dejamos demostrado en el acervo probatorio, contrario a lo que hizo el demandante, dejamos demostrado que no hay ningún antecedente que dicho individuo arbóreo haya amenazado riesgo, haya una petición, un PQR o algo que se le haya hecho tanto a las 4 entidades que estamos acá para que se tuviera que atender dicho árbol. Entonces no existe una omisión, no hay una opción o una operación administrativa en la cual se pueda tener un nexo causal para atribuir la responsabilidad a alguna de las entidades que estamos acá. Entonces ese es el segundo punto. En el primero demuestro la competencia de la entidad, en el segundo que no hay una causa eficiente del daño atribuible a alguna de las entidades que estamos acá convocadas. El tercer punto tiene que ver con un dictamen pericial que hay por parte de un ingeniero, acá ese lo aporté dentro de las pruebas, es el ingeniero forestal Germán Tobar Corso, de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde él claramente en su dictamen dice que
acudió después del accidente, ¿no? Porque como lo digo y lo aclaro nuevamente, antes de la caída del árbol, pues no había ningún PQR, ningún antecedente donde pudiera la Secretaría Distrital de Ambiente constatar que dicho individuo arbóreo amenazaba peligro. Entonces, este dictamen fue posterior, acudieron una vez, pues cuando hay una caída de un árbol o algo, llega un PQR a la Secretaría Distrital de Ambiente y los ingenieros acuden al lugar del accidente, digámoslo así, porque la caída de un árbol es un accidente. Y lo que determinó fue que el árbol eucalipto era un árbol eucalipto común volcado por falla de su sistema radicular. Y esto se debe a los fuertes vientos que pueden atacar al eucalipto, y como las raíces de los eucaliptos, como lo determina ahí en ese dictamen, no son muy profundas, sino están es una raíz superficial, pues es muy probablemente que cuando hay fuertes vientos, estos árboles se caen. Ese problema se ha presentado con el bosque de San Carlos, precisamente porque la mayoría de árboles que hay allí sembrados son pino eucalipto, son árboles muy altos con unas raíces muy cortas. Entonces es fácil que cuando los vientos fuertes pasan sobre dicho parque, pues hay volcamiento de individuos arbóreos. Entonces acá en este tercer punto, con este dictamen, respaldándome en este dictamen pericial que presentamos dentro del acervo probatorio, pues se puede concluir una fuerza mayor, ¿sí? Es un árbol que no tiene ningún antecedente de riesgo, es un árbol que no está reportado, ni siquiera el IDR ha hecho una solicitud a la Secretaría de Ambiente porque no es necesario, ellos no tienen ese árbol como un árbol en peligro. Si ellos vieran que el árbol reporta peligro, le hacen ese es el procedimiento. Entonces, de acuerdo al decreto 531 y al 381/2000. Si el IDR, que es el encargado del mantenimiento del Parque Bosque San Carlos, detecta que un árbol está o tiene algún riesgo, pues ellos nos hacen la solicitud, como se ha hecho con otros individuos arbóreos. Hacen la solicitud de que lo evaluemos y si hay necesidad de talarlo, podarlo, pues efectivamente procedemos a autorizar ya sea al IDR o al Jardín Botánico, dependiendo de donde se encuentre el individuo arbóreo. En este caso no hay ningún tipo de solicitud, y no por negligencia del IDR, sino porque es que no era necesario, ese árbol no amenazaba riesgo. Y cuando el árbol se cae, acude el ingeniero forestal de la Secretaría Distrital de Ambiente y dice el dictamen que saca, o sea, es un árbol con unas raíces muy cortas, problema radicular, y los fuertes vientos fueron los que causaron este volcamiento. Estos árboles ya, por su altura, sus raíces cortas, se presentan casos de que cuando hay fuertes vendavales, pues se caen al piso. Entonces, en este tercer punto, sustento el eximente de responsabilidad de fuerza mayor por un caso fortuito. No tenemos antecedentes, pues será imposible para la Secretaría Distrital de Ambiente o para otras las entidades convocadas. Qué pena, prevenir la caída de este árbol, fue un hecho de la naturaleza, ¿sí? Y tampoco en el acervo probatorio la parte demandante tiene alguna prueba que demuestre que efectivamente este árbol amenazaba un riesgo o algo para poder controvertir las fuertes pruebas que traemos las entidades que nos hacemos acá convocadas como demandado. Y por último, el cuarto argumento que tengo en mis alegatos de conclusión sería lo que vimos en la audiencia del 22 de marzo del año que cursa, acá ante su despacho, su señoría, que fueron los testigos, la mayoría de ellos convocados por la parte demandante, sobre todo el que tiene que ver con el testigo de la contadora. Acá tengo el nombre de la señora Sandra, bueno, todos sabemos el nombre de la contadora, que ese testimonio mostró las fuertes deficiencias probatorias que tiene la parte demandante. ¿En qué sentido? Es que independientemente de que hubo un daño, y como lo demuestro en mis puntos anteriores, que no puede ser atribuible a las entidades, con ese testimonio pretendía probar era el perjuicio, ¿sí? Y claramente, como lo vimos ese día, aporta unas facturas, dice que hay un cotejo de cuentas, ¿cómo fue que lo determinó? Un cruce de cuentas, pero efectivamente no se puede establecer que RHM Group
no hay unas facturas que demuestren el asumir el perjuicio por dicho accidente de la caída del individuo arbóreo del 2 de agosto de 2016. Relaciona incluso una serie de vehículos que hacen cruce de cuentas con la empresa Iscondor, es que se llama Escondor, siendo RHM Group parte de la empresa mayor que es Iscondor, ¿no? Pero en este testimonio carece de ese tercer elemento que es fundamental en la responsabilidad del Estado, que es la demostración del perjuicio. O sea, quería ratificarlo, demostrarlo, porque dentro del expediente, si lo leemos con detalle, es las facturas que presenta y todo es una demostración difusa. Es difícil llegar a establecer el perjuicio. Esperaba la parte demandante con sus testimonios poder demostrar lo que no demostró con el escrito de demanda, y yo creo que antes, si coinciden mis colegas conmigo, quedó mucho más difuso que lo que estaba en las pruebas que respaldaban el escrito de demanda. Incluso yo creo que ese testimonio resultó, desde mi punto de vista, perjudicial para el demandante y terminó favoreciendo el dicho de aquí de las partes demandadas de las entidades del distrito. Entonces, en esos 5 puntos baso estos alegatos de conclusión. Así, su señoría, pues ya queda a su juicio resolver este conflicto. Entonces, muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Doctora, por favor. Gracias. Buenos días, señor juez, y a todos los presentes. Como apoderada especial de Mapfre Seguros Generales de Colombia, me permito presentar mis alegatos para su consideración. Aparte de las pruebas documentales que se presentaron con la demanda, como fueron las facturas a nombre de Especiales Cóndor, una certificación del revisor fiscal de Especiales Cóndor, se recibieron también algunos testimonios para demostrar ciertos hechos. Se recibió en declaración al señor Haider Andrés Triviño, que era el conductor para esa época del vehículo accidentado, quien indicó que el 2 de agosto de 2016 hacia las 2:49 tenía una ruta escolar del Colegio José Martí, que estaba ubicado en Altos de Loma, que la ruta salió después de las 2:10 de la tarde del barrio Loma Resurrección y terminó en la Caracas hacia la 1 de mayo. Hacia las 3:30 comenzaba otra ruta en un jardín y que queda sobre el lado de la Fiscala. Terminó la ruta en la 1 de mayo con Caracas, tomó la 1 de mayo hacia el oriente, giró por la carrera 13 hacia el sur, hacia el bosque de San Carlos, tomó la diagonal y al salir a Altos de Loma cayó el árbol. Indicó también que el bus era un bus escolar que conducía y que tenía capacidad para 40 pasajeros, que llevaba un año conduciéndolo. Indicó que las fotografías que obraban a folios 31 a 40 del cuaderno de pruebas corresponden al vehículo antes del accidente y los daños del automotor, y que fueron tomadas por él con su celular. Que los daños que sufrió el vehículo fue en su carrocería en forma total, el aire acondicionado, y que el chasis quedó doblado. Que la reparación del vehículo duró aproximadamente un mes, que él estuvo trabajando con otro carro durante más o menos un mes, un móvil de la misma empresa Escondor, y que recibió 2 quincenas. Que después de la reparación condujo un par de meses el vehículo. Indica que ese móvil hacía unas rutas escolares de jardines entre semana, de 8 a 9 rutas diarias, desde las 5:15 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Indicó que el árbol que cayó sobre el vehículo era un árbol del Parque Bosques de San Carlos, que sale del parque y cae sobre el carro, y estaba en la zona verde que correspondía al parque, sembrado de la malla hacia adentro, más o menos 8 a 9 metros. Narró que el arreglo del vehículo lo asumió Rogelio Herrera Murcia o la empresa Escondor, no estaba seguro en ese punto. Igualmente se recibe la declaración del señor Luis Armando Herrera Cubillos, que es socio de Especiales Cóndor y hermano del señor Rogelio Herrera, quien no fue testigo presencial del accidente. Indicó que se había presentado el accidente el 2 de agosto del 2016 con el vehículo de placas
WNM 663, indicó que ese día el vehículo presentó un incidente con un árbol que le cayó encima, que no estuvo en el lugar de los hechos, que el vehículo fue construido en Carrocerías JB, nombre comercial Inversiones Aldemar, y que como el vehículo salió de allá, pues allá nuevamente se llevó para hacer las reparaciones correspondientes. El vehículo en el momento de los hechos quedó fuera de circulación, hicieron levantamiento de croquis de lo que sucedió y en la tarde, ya cayendo la noche, lo recibieron en Carrocería JB para hacer la respectiva evaluación de los daños. Estuvo al día siguiente, realizaron el experticio y hubo varias cosas que cambiarle, vidrios, y como colapsó toda la estructura, hubo que desbaratar la carrocería como en un 80%. Se dañaron palomeras del sistema de aire acondicionado. El vehículo no llevaba pasajeros en el momento. Ya habían terminado una ruta, duró como 20 días o más en la carrocería y de ahí lo trasladaron para el aire acondicionado, en lo que le terminaron de hacer las reparaciones. Indicó que los costos aproximados de esas reparaciones, conforme a las facturas y a la orden de compra que se generó, fueron de más de 50 millones de pesos, más toda la parte de aire acondicionado. Indicó que el vehículo es de un hermano y por economía de escala y por norma de calidad todo lo maneja por medio de Especiales Cóndor, que es la empresa que contrata con el Estado y a la cual el vehículo está afiliado. Por ende, la reparación se facturó a Especiales Cóndor y después de realizar el producido se hace el descuento de los gastos y entonces lo paga Especiales Cóndor y finalmente le llega el descuento al propietario. Que llegaron unas facturas por parte del aire acondicionado y otra por Inversiones Aldemar, que fabricó el vehículo. Las reparaciones tienen una condición y es que se hace una orden de compra y esa orden de compra llega a la carrocería y allá por procedimiento se recibe la orden y emiten la factura y después se hacen los pagos por parte de Especiales Cóndor con el paquete de facturas que se haya expedido. El vehículo está afiliado a la empresa Especiales Cóndor y hoy en día sigue afiliado y sigue en el ejercicio del objeto social que es la prestación del servicio de transporte. Frente al testimonio de la contadora Diana María Rodríguez Cabrera, quien trabaja para empresas Transportes Cóndor desde el 16 de febrero del 2002, indicó que las erogaciones que Especiales Cóndor tuvo que hacer con ocasión del incidente de tránsito del vehículo de placas WNM 633 fue el pago por los 40, una factura de FLIP, la factura número 9521 por 459.991 pesos, igual pagó una factura, la 6521 a nombre de Inversiones Aldemar por un neto de 34.050.000, una factura a Trasaire, la número E9006, por un valor neto de 15.655.172 y un pago al señor José Fernando Rodríguez por 750.000. Valores totales, ya descontadas las retenciones, 50.160.859. Que esos valores habían sido registrados a la cuenta de anticipo y al propietario se le descontaba una parte sobre los producidos generados a los gastos del propietario y una parte también por cruce de cuentas con deudas que tenía el mismo propietario. Indicó que el número interno del vehículo es el 1014, que el pago a Inversiones Aldemar lo realiza Cóndor, se realiza el día 14 de enero del 2017 según el comprobante de egreso 30163 con un cheque por valor de 174.379 pesos. Se incluían varias facturas y se incluía la factura de 34.050.000 que había entregado al proveedor la número 6521, que es la correspondiente al móvil de placas WNM 633. El valor de esa factura, que estaba dentro del total de los 50 millones que mencionó, descontados una parte directamente a los carros, a los producidos de los carros y otra por cruce de cuenta con deudas que tenía con la empresa. La factura Trasaire se pagó el día 14 de marzo del 2017, según el comprobante de egreso 3232, se le entregó un cheque por valor de 86.377.568, que corresponde a pago de facturas que se le debían al proveedor, en el cual se incluye la factura 9006, por un valor neto de 15.651.172. Con las pruebas, en consecuencia, se hizo referencia a la ocurrencia del evento y a la cuantía que pretende sustentarse, pero no se probó que nuestra asegurada Instituto Distrital de Recreación y Deporte, conforme a las funciones asignadas por el Acuerdo 4
de 1978 tuviese el manejo de la cobertura vegetal de los parques que administra, siendo de competencia de la Autoridad Ambiental de Distrito Capital el manejo silvicultural de la flora e individuos arbóreos que se encuentran en los parques. Ahora bien, en relación con el Parque Bosques de San Carlos, conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 381 de 2003, la Secretaría Distrital del Medio Ambiente es quien formula los lineamientos técnicos para el manejo de la cobertura vegetal del citado parque y el Jardín Botánico ejecutar las actividades establecidas en los lineamientos técnicos elaborados por la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. Miremos entonces las funciones del Instituto de Recreación y Deporte. Del Acuerdo 4 de 1978, febrero 8, por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, el Consejo Distrital Especial de Bogotá, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que confiere el numeral cuarto del artículo 13 del Decreto Ley 3133 de 1968, acuerda, capítulo 1, Naturaleza y Funciones. Artículo 2, Funciones. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte tendrá las siguientes funciones. Primero, formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el Distrito Especial con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud. Segundo, coordinar con otras instituciones oficiales o privadas dedicadas a estas materias el planeamiento y ejecución de sus programas. Tercero, participar en la financiación y organización de las competencias y certámenes nacionales e internacionales con sede en Bogotá. Cuarto, promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación. Adquirir y enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles cuando lo requiera el cumplimiento de sus fines. Sexto, administrar los escenarios deportivos de modo que dentro de criterios de esparcimiento para los ciudadanos permitan ingresos en taquillas para atender al mantenimiento y mejoramiento de los mismos. Séptimo, administrar directa o indirectamente la Plaza de Toros de Santa María, fomentando la presentación de espectáculos taurinos y culturales y promover la formación de nuevos exponentes nacionales, artísticos y deportivos. Octavo, generar, celebrar toda clase de negocios jurídicos de administración, disposición, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas dentro de la órbita de sus funciones. Noveno, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 y 10 del Acuerdo 5 de 1973, administrar la función recreativa establecida para los bosques de la zona oriental de la ciudad, las demás que le asigne el Consejo Distrital. Transcribo ahora el contenido del Decreto 381 del 2003, por el cual se asignan funciones en relación con la administración del Parque Bosque de San Carlos a la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. Decreto 381 del 2003, por el cual se asignan funciones en relación con la administración del Parque Bosque San Carlos. Considerando que el Acuerdo 9 de 1990 creó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, con funciones de carácter científico y técnico con el fin de desarrollar y vigilar la aplicación del Plan de Gestión Ambiental y preparar las medidas que deban tomarse para su adopción en el territorio del Distrito Especial, hoy Distrito Capital, previa consulta al Consejo Ambiental de Bogotá. Que el Decreto 040 de 1993 señala que el Jardín Botánico José Celestino Mutis es un centro científico y de asesoramiento dedicado primordialmente al cultivo, experimentación y estudio con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos de toda clase de plantas, al apoyo de la ornamentación de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, y a la protección de la flora y la fauna nativa en sus predios o en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales. Que el Acuerdo primero de 1999 declaró como Patrimonio Ecológico de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Bosque San Carlos, ubicado en la localidad 18 Rafael Uribe de la ciudad, que en este acuerdo se establecía que el Parque Natural El Bosque de San Carlos sería administrado directamente por el DAMA. Que el Decreto 308 del 2001 dispone que el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, es la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital y la entidad rectora de la Policía Ambiental Distrital y coordinadora de su ejecución. Y que en mérito de lo expuesto, considerando, artículo 2, asignar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, la competencia para formular los lineamientos técnicos para el manejo de la cobertura vegetal del Parque Bosque San Carlos, acorde con los criterios del Protocolo Distrital de Restauración Ecológica.
Como en los hechos de la demanda se indica que el vehículo WNM 633 sufrió daños cuando frente al Parque Bosques de San Carlos le cae un pesado árbol encima, he de indicar que la obligada a responder en caso de demostrarse responsabilidad, la responsabilidad que se demanda, no sería en ningún caso nuestra entidad asegurada por las razones antes indicadas. El origen del resultado no es el actuar de la demandada Instituto Distrital de Recreación y Deporte que nos llama en garantía. No obstante, las explicaciones dadas por la contadora cita el proceso, las explicaciones dadas por la contadora que se citó al proceso, lo cierto es que se reclaman daños pagados por Especiales Cóndor S.A., la factura de Trasaire, la de Lujos Fleet, la de Inversiones Aldemar, la de Design y Performance no aparecen cobradas a la demandante, aparece como deudor de las mismas Especiales Cóndor S.A., es decir, que no hay prueba de haber pagado quien demanda la reparación a la que alude ni cesión de derechos para demandar. Ahora bien, en relación con el contrato de seguro, debo indicar que hay inexistencia de cobertura para daños por inconsistencias del suelo o subsuelo. La póliza contratada con Mapfre Seguros Generales de Colombia tiene exclusión expresa para daños por inconsistencias del suelo o subsuelo e independientemente de la responsabilidad o no del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, no existe cobertura para el hecho demandado. Así se estableció en las condiciones aportadas de la póliza en el numeral 2.2.1. La cobertura de esta póliza en ningún caso ampara ni se refiere a reclamaciones que sean directa o indirectamente consecuencia 2.1.4, deslizamiento de tierras, fallas geológicas, terremotos, temblores, asentamientos, cambios en los niveles de temperatura o agua, inconsistencias del suelo o del subsuelo, lluvias, inundaciones, erupción volcánica o cualquier otra perturbación atmosférica de la naturaleza. Conforme consta también en las condiciones de la póliza, el asegurado en caso de siniestro debe asumir un deducible del 1% del valor de la pérdida. En este sentido, dejo sentadas mis alegaciones, solicitando respetuosamente al despacho se sirva de negar las pretensiones de la demanda. Gracias. Gracias, doctora, muy gentil. Vamos a hacer un receso de 5 minutos mientras que preciso un temita aquí. Bien, reanudamos del receso. La expresión "el aire de la ciudad hace libre", pues viene de la Edad Media, con el surgimiento casualmente de las ciudades y con el objetivo de que los comerciantes y la futura clase burguesa o clase burguesa en formación, que venía también de los burgos, trataban de separarse de los señores feudales, especialmente de las cargas impositivas, y generar situaciones de cúmulo de riqueza. Las ciudades, como conglomerados poblacionales y habitacionales, han venido siendo desarrolladas progresivamente y, por supuesto, ha requerido ello de un ordenamiento no solamente social, sino espacial, económico, y el uso y el suelo de la tierra, con el fin de que pues podamos de alguna manera convivir. No se desconoce la importancia que tiene, por supuesto, los árboles, los parques, en un mejor vivir en estas selvas de cemento. Y por lo tanto, pues lo que representan las ciudades es una inversión del fenómeno de naturaleza a un fenómeno de edificación. Y por eso hoy llegamos a la conclusión de que se vuelven los parques tan importantes porque son pulmones, cuando realmente pues deberíamos tener por generalidad pulmones permanentemente y no por excepción. Y esto también nos lleva a que
situados esos pulmones en puntos estratégicos de la ciudad, pues hay un deber de vigilancia y cuidado que debe ser más concentrado, que debe ser más directo, que debe ser más constante por parte de las autoridades estatales. Ahora bien, no hay duda de que hay un daño antijurídico, porque nadie que pase en un vehículo de transporte público o en un vehículo cualquiera por una zona, una vía, un carreteable que es bien de uso público, en ejercicio de su libertad de locomoción que se le garantiza a toda persona en la República, en el territorio de la República, pues puede haberse afectado por la caída súbita de un árbol. Los daños pues están demostrados fundamentalmente por vía testimonial, por vía documental, ratificación de fotografías y el insuceso también. Ahora bien, falla del servicio. Aquí se ha dicho insistentemente que no aplica la carga dinámica de la prueba, que lo obligaba a demostrar la falla del servicio, que posiblemente es cierto, es el demandante, pero que ello no está demostrado. Que ni siquiera se sabía cuál era la especie arbórea que estaba allí, que no se demostró que el árbol estuviera enfermo, y otra serie de situaciones que impedían pues, afirmar que pues, hubiera una falla del servicio, más que por los vientos de la época. Eso fue agosto, si no estoy mal, el 2 de agosto de 2016. Fundamentalmente que pues eso era una situación de la naturaleza, un hecho de la naturaleza por el cual no debería responder la administración. Bueno, en primer lugar, este no es el primer caso que sucede en Bosques de San Carlos. Ya hay precedente judicial en esa materia. Entonces, la administración es conocedora de que esa es una zona de riesgo permanente. Tampoco es cierto que no esté demostrado qué especie arbórea había, porque era un eucalipto. Casualmente, la misma Secretaría de Medio Ambiente, con base en el memorando del 7 de septiembre del 2018 de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, dirigido a la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría de Ambiente Distrital, pues le pone de presente pues unas circunstancias muy particulares. Y le dice, teniendo en cuenta la característica de esta especie y la zona donde se encontraba emplazado el árbol, se concluye, primero, especie no apta para la ciudad y parques de acuerdo con el manual de silvicultura para Bogotá. Y resulta que ¿quién hace el manual? Pues la misma Secretaría. ¿Y por qué no es apto? En el criterio de la misma subdirección, por el alto requerimiento de agua. En su máximo desarrollo tiende a inclinarse, las ramas desprenden eventualmente por poda natural. En la zona Bosques de San Carlos, la raíz no profundiza adecuadamente y no desarrolla anclaje. Entonces, visto el material fotográfico, es claro que el árbol, el tamaño que era, pues no tenía anclaje. Y si no tenía anclaje, pues por ley física, de ley de gravedad y alguna presión de demás por cuestiones de viento, pues era previsible que se cayera. Eso no era una sorpresa, más cuando en Bosques de San Carlos ya han ocurrido otros eventos en el cual ha sido condenada la administración. Entonces, sí era un hecho previsible, primero, que el árbol podía caer debido a la clase de árbol que era un eucalipto, a las condiciones propias
de ese árbol que por requerir demasiada agua pues no permitía tampoco un mejor y un mayor desarrollo y una estabilidad del mismo, y pues lo más grave era que no podía desarrollar una raíz en profundidad. Entonces, para la Secretaría de Ambiente Distrital eso no era una sorpresa, y mucho menos para el administrador, porque el administrador, en este caso el IDRD, ya había tenido siniestros, como se verá en jurisprudencia que se citará en la sentencia. Y si quien hace el manual de silvicultura es consciente de que ese árbol pues no se va a sostener, pues evidentemente que tiene que también, en coordinación con el IDRD, tomar las acciones pertinentes. Esto es un problema del ejercicio de la función administrativa del artículo 209 constitucional, y por lo tanto, pues en principio la asignación de responsabilidad es a esas dos entidades. No lo será así para el IDU, no lo será así para Jardín Botánico. ¿Quién más me falta? Es que yo soy corto de memoria. Más. Sin embargo, con respecto a la aseguradora, pues aduce en principio que hay una falla del suelo. Aquí no hay una falla geológica demostrada. El suelo es estable, el suelo no falló, no hay prueba de eso. Lo que pasa es que ese árbol no debería estar plantado ahí. A sabiendas, la administración sabe que tiene árboles plantados que no pueden estar allí. Y eso sí es un descuido. Ya sabía, ya conocía de antemano que ese árbol de eucalipto, ni ningún árbol de eucalipto puede estar, no solamente en el bosque de San Carlos, sino en toda la ciudad y en toda la sabana, en cuanto corresponda a la jurisdicción del Distrito Capital. Entonces, pues, al parecer es un poco, no sé si necio o demasiado descuidado, el no atender el mismo concepto que la entidad expide. Al uno por expedir un manual que no cumple, y al otro porque, sabiendo que debe ser el manual, pues hace caso omiso y tampoco desarrolla alguna actividad para decirle, en este caso a la Secretaría, a ver, tenemos que cambiar esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues ahí hay un tema de coordinación entre ambas entidades. Daño. Sí, pueden haber inquietudes sobre el daño, sobre la cuantificación del daño y sobre si evidentemente la demandante sufragó o no el daño. Sin embargo, hay que mirar varios aspectos. Primero, testimonio de uno de los familiares del demandante. Pues uno no tiene culpa de ser familiar, hermano, tío, sobrino. Listo. Segundo, pues están ocupando un cargo directivo en una empresa que es un grupo familiar, pues evidentemente esa es la persona idónea para que venga a decir si eso está dentro de sus funciones. Evidentemente el testigo vino acá y dijo cuáles son sus funciones. El testigo también explicó por qué motivo o razón se hacían esas operaciones cuando había un siniestro de un vehículo, porque resulta que, según el testigo, Escondor tiene precios de mayorista que no se lo dan a otros, como a RHM. Eso justifica de entrada el hecho de por qué Escondor fundamentalmente asumía de manera directa la reparación. Ahora, sí, evidentemente la certificación del revisor fiscal conforme al estatuto tributario es insuficiente
para demostrar la cuantificación de los daños. Estamos de acuerdo. Pero también uno observa que los documentos allegados en la diligencia de testimonio, los descuentos que se hicieron fueron en principio en el mes de octubre. E inclusive para esa época el vehículo siniestrado ya estaba en servicio y tenía producido de 1 millón de pesos. Pues si los daños cuestan 51 millones de pesos y se le va a descontar con un producido de 1 millón de pesos, pues se va a demorar 51 meses, que eso es más de 4 años. A ese ritmo. No se necesita una agencia especial, una agencia oficiosa. Si hay relaciones, si los vehículos están afiliados de RHM, están afiliados a Escóndor, pues evidentemente, y si RHM evidentemente prestó unos servicios con varios de los vehículos que tiene afiliados por cuenta de los contratos que tiene Escóndor, pues lo lógico es que hay una relación crediticia de tipo personal entre ambos sujetos. Si yo produzco y si yo debo pagar, en este caso Escóndor, pues Escóndor se convierte en ese evento en deudor de RHM, que es el prestador del servicio con los vehículos. Pero si a su vez RHM tiene deudas con Escóndor, pues lo lógico es que opere la compensación, que es una manera de extinguir las obligaciones. No resulta creíble que alguien pague 51 millones y se quede con los 51 millones sin reclamarlos. Eso no negocialmente, ni comercial, ni mercantilmente eso es aceptable. Eso sí parecería que no tiene sentido. Ahora, está probado también que el vehículo, a partir del siniestro, dejó de prestar servicio durante un tiempo determinado. Por lo tanto, también está demostrado que no pudo recabar por ese tiempo los ingresos. No es mayor preocupación en principio lo del lucro cesante, pero sin embargo será en condena in genere. ¿Para qué? Para que se haga una retrospectiva en unos meses que se señalarán, puede ser 6 meses, de los producidos de ese vehículo, para que se promedie fundamentalmente lo que pudo haber perdido durante el tiempo en que estuvo paralizado el vehículo. Eso no tiene problema. Obviamente con los soportes, ¿no? Eso no, obviamente eso se fijará en la base de la sentencia. Frente a las reparaciones, necesita volverse a revisar eficientemente y de mejor manera la contabilidad de la empresa. Yo sí encuentro probado una parte con mayor claridad, pero hay otra parte que no está tan, en principio, tan traslúcida. Pero como también estamos en una materia de daño, pues evidentemente, y la reparación debe ser integral, y evidentemente, pues no se puede negar que ante la existencia de un daño antijurídico y ante la discusión de la cuantificación del mismo, porque vuelvo y les digo, primero no necesito una agencia oficiosa para practicar la compensación. Segundo, fue explicado cómo era el sistema de relaciones entre ambas empresas. Tercero, evidentemente, dan fe los encargados no solamente de las reparaciones, sino de la forma como se opera, sino también de que evidentemente fueron hechos los descuentos. Entonces,
en principio bajo la buena fe, pero que es destruible, ¿de acuerdo? Eso tampoco es absoluto. Eso tampoco podemos ampararnos en la buena fe para llegar y decir cualquier cosa. Pero sí es creíble y sí es razonable llegar a un incidente de condena in genere o en abstracto sobre las bases que se determinarán en su momento dentro del fallo. En eso también seremos muy cuidadosos en ese tema. Es esos términos generales el sentido del fallo. Está demostrada la falla del servicio, está demostrada la relación de participación y de imputación por omisión del cumplimiento de sus deberes en consonancia con la desatención del principio de coordinación de la función administrativa del artículo 209 constitucional. Por lo tanto, el daño es atribuible a la Secretaría del Medio Ambiente y al IDRD. Si no encontramos una exclusión, por lo que sí es cierto es que no hay falla del suelo. Lo que no se pega, no se pega. Perdón, o sea, si no se adhiere, pues el suelo no falla, porque no hay un demérito geológico o la morfología del terreno no se demostró. El problema es que las raíces no van en ningún suelo de la sabana o en ningún suelo de Bogotá, para no ponerlo tan extendido. Costas y agencias en derecho, obviamente las costas y agencias, a ver, ¿cómo es el tema? Las costas, pues, se liquidarán por secretaría, deben estar pagas seguramente las notificaciones, en la medida de eso. Agencias en derecho yo siempre lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, y ustedes que litigan también en civil, de pronto lo entienden de mejor manera. Las agencias en derecho es el reconocimiento a la gestión exitosa del apoderado que ha realizado una gestión jurídica, así de sencillo. Entonces, el hecho de que no esté aquí hoy el apoderado, que tiene una excusa justificada, pues no le impide el obtener el reconocimiento de sus agencias en derecho por su gestión. Serán tasadas en el 3% del valor de los perjuicios que se llegaren a demostrar conforme al incidente de liquidación de perjuicios en esta materia. Muchísimas gracias. Un feliz, sí, doctor, ¿qué pasó? No hay que apelar nada, aquí no hay que apelar nada, o sea, eso es sentido del fallo. A ver, doctor, con todo respeto, honorable señor juez, la verdad resulta atípica esta manifestación del sentido del fallo y veo una violación gravísima del derecho de defensa y contradicción. Razón por la cual, pues solicito al honorable juez nos aclare el procedimiento. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, esto es atípico. ¿En cuál es la circunstancia para solicitar la nulidad del proceso? Y es lo que, digamos, dificulta la defensa en este momento para hacer uso de los recursos de ley. Doctor, perdón, lo interpelo, doctor. Yo estoy dictando el sentido del fallo y la sentencia se notificará como debe ser, por escrito. O sea, yo le estoy diciendo el sentido del fallo. Yo no les estoy diciendo ni todos los argumentos, ni todos los complementos que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, precisamente es por eso, o sea, yo y por eso les digo, aquí no hay que interponer ningún recurso. Y yo no quedo atado, a lo que sí quedo atado es a la decisión del sentido. Estos son unos argumentos preliminares, obviamente, o si no les hubiera tenido que empezar a leer lo que ya tengo acá, más otros complementos, y hubiera salido un acta terriblemente larguísima para que ustedes aquí interpusieran los recursos. Entonces, siga, pero evidentemente le quiero aclarar eso. Sí. Doctor, con todo respeto y consideración, ¿y por qué hago esta manifestación?
Hay que tener claro que los procedimientos son de obligatorio cumplimiento y son de orden público. Cuando se fijó el litigio, se marcó un marco de pruebas y veo, por eso es que quedo, y me excusan de pronto si estoy pecando por ignorante, pero aquí el honorable señor juez manifiesta, o mejor aún, tiene como prueba o argumenta hechos anteriores que sucedieron en el Parque San Carlos. Dentro de las pruebas jamás se advirtió o jamás el demandante advirtió o llegó como prueba de antecedentes o hechos que, digamos, pueden soportar la condena o, entre comillas, demostrar una falla en el servicio. ¿Qué pasa en este momento? La pregunta es, ¿cuál es mi mecanismo procesal para yo poder debatir en esa argumentación? ¿Por qué? Porque en el devenir del proceso, en este momento, nos sorprende esa argumentación en la cual no tuvimos la oportunidad de contradecirlos. No tuvimos la oportunidad. ¿Y cuál es el contexto de esa falla del servicio? Nosotros no podemos generalizar o, mejor aún, tomarlos automáticamente, porque cada hecho es autónomo e independiente. Las circunstancias pueden ser totalmente diferentes. Doctor, escúchame, la interpelo porque eso no es causal de nulidad. En primer lugar, y le rechazo doctor, cualquier... Estamos violando el derecho de defensa. ¿Yo mire, cómo doctor, hago para contradecir perdóname, eso? Doctor, No. si a usted le citan una jurisprudencia, entonces, ¿yo cómo hago? Yo le estoy diciendo, evidentemente, que no es la primera vez que condenan a la administración. Evidentemente, primero. Segundo, le estoy diciendo, hay antecedente judicial, como lo verán en la sentencia. De manera de que no es tan sorpresivo el tema. Y segundo, la prueba fundamental, aunque esto no está dentro del objeto de la explicación que debiera hacer, es el mismo memorando que produce la misma entidad sobre el análisis del hecho. ¿Y qué le dice? Según el manual de silvicultura que ha hecho la Secretaría, resulta que lo que había allí era una especie no nativa traída por los españoles, ¿sí?, que se llama eucalipto, ¿sí?, y que evidentemente esa especie no nativa, por sus características, no se puede adherir al suelo. Entonces, si a usted no se le adhiere algo al suelo, ¿lo deja? Es que esto es, doctor, escúcheme, pero me incomoda, porque esto es sentido común, doctor. Parece que el derecho, parece que los abogados están acostumbrados a unas cosas, a unos raciocinios de una incredibilidad y de una incredulidad que no tiene sentido. Es que no puede uno ir contra el sentido común de lo elemental. Si es más, estoy basándome en un concepto técnico. Y el concepto técnico lo que está diciendo claramente, no, ese árbol no podía estar ahí. Y se cae porque no puede tener anclaje. Entonces, doctor, hasta ahí, porque le rechazo cualquier incidente de nulidad. Porque no me va a decir usted que una citación de una jurisprudencia, de un caso análogo, no pueda servir para decir que se está violando el principio de coordinación, ¿sí?, del artículo 209 constitucional, del cual espero no tenerle que traer los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente para demostrarle que la norma existe. Ni tampoco tengo que probarle la existencia de una jurisprudencia cuando yo la cito en una sentencia de la cual le estoy dando el sentido simplemente del fallo. Entonces, el precedente judicial, como usted bien lo sabe, lo demanda su aplicación cuando hay analogía, como en este caso la hay, tanto el CEPACA como el Código General del Proceso y el artículo 13 constitucional, en atención al principio de igualdad, en consonancia con el artículo 83 y que en consonancia con el acceso a la administración de justicia. Entonces, aquí no hay ninguna violación, doctor. Eso no es causal de nulidad. Si quiere, por favor, repasemos. Aquí hay un código, ¿sí?, evidentemente. Repáseme, por favor, las causales de nulidad, porque esto no es... Hasta ahora es la primera vez que me dicen que por citar
una jurisprudencia a la cual ni siquiera he mencionado, ¿sí? Me dicen que es causal de nulidad. Entonces, evidentemente, eso sí me parece gravísimo, porque entonces uno tendría que traer los argumentos previos, ¿sí? Tenía que traer todas las sentencias y decirles, mire, encontré una línea jurisprudencial así, encontré otra línea jurisprudencial así, y entonces decreto como prueba de oficio, cuando ni siquiera se han recaudado los testimonios, cuando ni siquiera se ha recaudado nada, entonces yo ya le estoy diciendo cómo voy a decidir. No, doctor, yo creo que eso no. O sea, todos los jueces de la República, desde el más humilde hasta el más alto, entonces en la audiencia inicial tendrá que traer de una vez la jurisprudencia. Yo creo que no. O sea, no, doctor, ya no. No, Le rechazo por improcedente, porque eso ni siquiera es causal de nulidad, doctor. Usted me está diciendo que le traje un precedente judicial que ni siquiera usted sabe cuál es. Pero doctor, permítame ¿puedo hablar? No. Doctor, dígame la causal de nulidad que va a interponer. Doctor. No, dígame cuál causal de nulidad. Doctor, pero déjeme hablar, doctor, porque si no me deja dígame ni siquiera cuál ejercer causal. mi propio derecho de defensa de intervenir. Le estoy solicitando, doctor, que me ya, explique. Pero permíteme el No, argumento dígame, de causal de no, nulidad. dígame cuál Artículo causal. 29 de la Constitución Nacional, donde dice que en todo proceso No, se doctor. debe respetar el derecho de defensa Doctor, y contradicción. perdóneme. Perdón, doctor, Perdón. pero, Doctor, dígame tengo las derecho. causales Le estoy del artículo diciendo, 140. Artículo 29 de la Constitución Doctor. Nacional es una excepción de nulidad constitucional. Entonces, doctor, con todo respeto Bueno. y consideración, permítame Listo. argumentar. Vea, argumentala. En primer lugar, doctor, mi ruega no consiste en que haya citado una jurisprudencia. Mi ruega consiste en que el honorable juez está atribuyendo que se prueba la falla en el servicio por casos anteriores ocurridos en el Parque San Carlos. Podemos escuchar la grabación, salvo que haya escuchado o haya interpretado mal. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que dentro del proceso yo no puedo extraer situaciones que sorprendan a las partes. La parte demandante jamás alegó que habían hechos ocurridos en la demanda y que en esta situación, y por consiguiente se prueba que efectivamente el distrito sabía de las fallas que ocurrían en el Parque San Carlos. Es un argumento sorpresa para la parte Doctor, demandada, entonces, por donde- favor, apele, porque eso no es causal de nulidad. Vuelvo y se lo digo. No es causal de nulidad. Podrá consistir en un defecto fáctico si usted así lo quiere, pero no es causal de nulidad. Bueno, Pero de perfecto, todos doctor, modos, quedo para tranquilo. que usted se sienta más tranquilo, igualmente siga por favor en su argumentación y le damos traslado a los doctores y ya tomamos la decisión que corresponda, ¿de acuerdo? Honorable juez, y de todas maneras pues le presento mis disculpas si de alguna u otra manera pude ocasionar un malestar, pero quedo satisfecho con la razón de entenderse que puede haber sido un error fáctico. Muchas gracias. Bueno, del incidente de nulidad propuesto por el señor apoderado de la parte demandada en representación del Jardín Botánico, le concedemos el uso de la palabra a los doctores para que opinen lo que corresponde en derecho. Doctor, el apoderado del IDU lo único que tiene que manifestar es que ya el señor apoderado de la institución, José Celestino Mutis, ya hizo la claridad de que quedaba tranquilo sobre el tema del incidente de nulidad, y parece que hay una confusión sobre el tema de que esta es la anunciación del fallo y no es el fallo en sí mismo. Y obviamente el artículo 182 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo pues va a dar la oportunidad a las partes, ahora que usted manifiesta que es un defecto fáctico, para que a través del recurso de apelación, una vez se extienda la sentencia por escrito, se interponga el recurso. Entonces pensaría que no hay lugar a que sigamos debatiendo sobre un supuesto incidente de nulidad cuando ya el mismo interesado ha entendido la postura y esperará la producción del fallo. Pero además sí quiero solamente pedirle una aclaración en ese sentido del fallo, porque compete al IDU y ya precisamente a José Celestino, porque no dijo el señor juez con respecto a cuál es su intención frente al reconocimiento de costas y agencias en derecho a favor de el IDU y a favor de
el Instituto Celestino Mutis, porque... No, pero a favor de nosotros. No nos ha dicho si nos reconoce a nosotros a favor del IDU, que también entró en gastos, de que tiene un abogado y que amerita que también le reconozcan al Instituto de Desarrollo Urbano el reconocimiento, porque este abogado cuesta. Gracias, señoría. Ya lo miraremos, eso si no lo tengo, porque normalmente creo que fijamos costas a cargo de la parte, agencias a cargo de la parte vencida en favor de quien ganó. Pues miremoslo, no lo he tratado nunca, pero miremoslo. No, digámoslo, no perdió. Pero bueno, eso sí no fue condenado, que fue otra cosa. Pero dejémoslo ahí porque ahí sí no tengo idea, ahí sí no tengo opinión sobre este momento. Vamos a mirar, no, vamos a mirarla. Yo no... Vamos a mirarla. Bueno, listo. Doctora. Sí, pronunciamiento al respecto, su señoría. Doctor. Yo me atengo a la sentencia que dicta el señor juez en 10 días para presentar mi respectivo recurso. Y quisiera manifestar algo, digamos, sobre las agencias en derecho. Pues se supone que son dos partes, demandante y demandado. En este caso, el demandante nos vinculó a todos. Los que supuestamente, en el sentido del fallo que dictó su señoría, vamos a salir responsables, vamos a salir condenados, es IDR y SDA. Pues SDA ni IDR fueron los que vincularon ni al IDU ni a Jardín Botánico, porque es una vinculación del demandante. Entonces no se me hace coherente terminar pagando agencias en derecho también a las otras dos entidades cuando todos estábamos en el mismo extremo procesal y sencillamente lo que prospera acá es una excepción, ¿sí? Entonces eso es como una anotación que hago por el mismo, su señoría dice que aún no tiene esa decisión, como para coayudar con esa decisión, poner eso de presente, ¿sí? Nosotros no los trajimos a ellos al proceso, ellos llegaron igual que nosotros, vinculados por la parte demandante. Entonces sería incoherente Secretaría Distrital de Ambiente o IDR estar pagando unas costas para IDU, Jardín Botánico, cuando actuábamos de la misma parte y llegamos al proceso vinculado fue por un demandante, pues que ganó, simplemente pues se dio la desvinculación de ellos. No, la actuación de los abogados fue diligente, se desvinculó, se demostró y las entidades que resultemos condenadas, pues se me hace incoherente tener que pagarle a las otras entidades que estaban en el mismo extremo procesal. Eso nunca se ha visto. Sí, no, pues son cosas que uno lo ponen a pensar y decide en su momento. Sí. Doctora, por favor. Muchas gracias, señor juez. Pienso pues que el impasse se ha superado, pero sí quisiera manifestar que me pareció pertinente la acotación que hizo el apoderado, así como oportuna la aclaración que se dio, porque pues en el momento también cuando se escuchó el sentido del fallo, tuve el mismo sentir que el apoderado, que se me estaba vulnerando un derecho, pero pienso que ya ha sido superado y aclarado. Gracias. Bien. El artículo 133, 132 del Código General del Proceso, 133 habla de las causales de nulidad, cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia, cuando el juez proceda contra providencia ejecutoria del superior, cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida, cuando es indebida la representación de alguna de las partes, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado, cuando la sentencia se profiera por un juez distinto al que escuchó alegatos, cuando no se practica en legal forma la notificación, entre otras. Y
parece que había otra por aquí que se me está perdiendo, que son las de los ejecutivos, pero como esto no es un ejecutivo, pues no las voy a leer. Bien. Primero, pues, el artículo 29 constitucional es una garantía del debido proceso, pero uno no puede llegar al artículo 29, como dicen en la Biblia, uno no llega al Padre sino a través del Hijo. Lo que le es prohibido al intérprete, sea juez o no sea juez, es crear causales de nulidad, porque eso viola el espíritu de la ley, no solamente el espíritu de la ley, sino la seguridad jurídica, sino que también el señor apoderado de la parte demandante se está abrogando facultades del legislador. No hay interpretación extensiva, ni por supremacía de la Constitución, ni por vigencia normativa de la Constitución, de causales de nulidad. Eso es un proceder que no es correcto, no es válido y es antijurídico y es contrario a elementales cánones del debido proceso que dice el señor apoderado del Jardín Botánico defender. Uno no puede defender el debido proceso con indicaciones de violación del mismo. De entrada, sus afirmaciones entran violando los mismos artículos del Código General del Proceso sobre la taxatividad de las nulidades procesales. En segundo lugar, es claro el despacho cuando habla de un antecedente jurisprudencial, pues para efectos de ponerlo presente. Y lo pone de presente porque es que no lo puede desconocer. Así de sencillo. Y si lo conoce, lo pone de presente. Y lo tiene que poner de presente porque es su obligación. ¿Y por qué es su obligación? Porque el juez lo que está defendiendo, nada más ni nada menos, es el principio de acceso a la administración de justicia del artículo 13 constitucional. Y los mismos principios que habla la ley 1437 de 2011. Es más, es obligación del juez cuando hay analogía, aun cuando sea teórica, hacerlo. ¿Para qué sirve ese precedente judicial? Para volverle a llamar la atención a las entidades públicas que este no es el primer caso. Y ahora, vuelvo y les insisto, ¿qué es lo que sirve para la condena? Pues la misma manifestación de la Secretaría, el mismo memorando que aportó. Oh, doctor, escúchame, ustedes no aportaron ese documento. El dictamen que llegó después de la caída del árbol. Pero, bueno, no voy a entrar en debate, pero vamos a demostrar el tratamiento que se le está dando a Bosque de San Carlos para que vea que no es una omisión. O sea, esto tiene toda una serie, hay varias populares y todo, y hay incluso creado dentro de la dirección legal un grupo de trabajo para Bosque de San Carlos, que eso es lo que se le ha demostrado. O sea, el memorando obvio lo tiene que ir el ingeniero y dar un dictamen de lo que encuentra después del accidente. Y eso ya está claro, incluso el antecedente de la persona que hace varias décadas sembró esos árboles y todo, y hay un plan de tratamiento respecto de Bosque de San Carlos, el cual se ha venido cumpliendo y tiene revisiones permanentes por la acción popular que le digo, hay una acción en el Consejo de Estado. Entonces eso es lo que se va a demostrar, porque como no se entró en sí, como decía el abogado Neil, en el debate del tema de Bosque de San Carlos, porque simplemente nos limitamos a lo que se dijo de ese individuo arbóreo dentro de esta demanda, ¿sí? Pero ya entrando, abriendo la puerta al debate de Bosque de San Carlos, pues lo que se le va a demostrar a su señoría es que efectivamente no hay no hay una omisión total por la Secretaría, como quien dice, no, eso Bosque de San Carlos sabemos que está, no, hay todo un plan de manejo que hay respecto de ese parque, porque se sabe todo el antecedente, por qué se sembraron allá esos árboles, por qué hay que venirlos reemplazando y todo, y cómo se está haciendo periódicamente. Hay un plan de acción total respecto, entonces sí, eso es lo que se va. Ya entrando en ese debate, pues se entra. No, sí. Eso no lo discuto porque, pues, evidentemente no. Yo lo que veo es un memorando. Y el memorando llega y le dice, no, pues es que ese árbol no pega ahí. ¿Cómo les ocurre? Esos españoles, bueno, eso no lo dice el memorando, pero todos lo sabemos. Esos españoles, ¿cómo fueron a sembrar eso? Y si no fueron los españoles, porque ellos fueron los que trajeron esa especie acá, eso no es, pues evidentemente el dueño de Bosques de San Carlos, porque eso también está relatado en las sentencias. Eso exacto.
Eso está relatado en sentencias. Eso es conocido, es que eso no es nuevo. Yo no sé por qué cosas que no son nuevas las pensamos de que son nuevas, y no lo estoy diciendo por el señor apoderado de la Secretaría del Medio Ambiente. Simplemente lo que les estoy diciendo es que si yo no uso lo que ya hay, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada, les estoy desconociendo a ustedes sus derechos sobre algo que ya existe. El día que sea algo totalmente novedoso, ¿sí?, pues ya lo miramos, pero no como prueba. Y es el memorando realmente el que sirve para asignar la responsabilidad. Entonces, rechácese por improcedente el recurso de, perdón, el incidente, entre comillas, incidente de nulidad propuesto por el señor apoderado del Jardín Botánico. Redacción del acta, o qué más se le ofrece, doctor, qué más le podemos servir. Honorable señor juez, ya como lo había hecho en la aclaración anteriormente, mi ruega no consistía en la citación de la jurisprudencia, sino que efectivamente se toman hechos anteriores que desconocemos totalmente dentro del proceso para determinar de que hubo una falla en el servicio. Doctor, perdóneme, no me insista más en eso, que yo ya le he dejado clarificado a usted que he citado una jurisprudencia. Cerremos el debate ahí, no le doy más derecho a réplica. Gracias, doctor, por favor. Doctor, pero ya. me está corriendo el No, traslado señor, de su yo decisión. no le estoy corriendo el traslado. Donde rechaza el incidente. Le estoy rechazando el incidente, yo tengo como derecho a pronunciarme. Doctor, ¿está bien rechazado el incidente o no está bien rechazado? ¿Si es incidente de nulidad o no es incidente de nulidad? Perdón, ¿si es causal de nulidad o no es causal de nulidad conforme a las causales que acabo de leer? Sí, o sea, perdóneme, lo interrogo porque yo no quiero agotar más tiempo de la Administración de Justicia ni el tiempo de ustedes en una discusión que puede ser muy interesante, pero que esto ya no es un debate jurídico, fundamentalmente. Es una posición personal suya, y ya le he demostrado con elementos de juicio que es una posición personal, que no la comparto jurídicamente. Le he demostrado cómo usted, excediendo el alcance del entendimiento del debido proceso, e inclusive en contra del mismo concepto, quiere introducir un elemento contrario al deber que me asigna la Constitución y la ley. Es más, yo puedo decir que usted me quiso hacer incurrir en error. Entonces, respetuosamente le pido que si hay alguna otra manifestación de que usted considere que sí procede, que sí hay una causal de nulidad, me lo exponga. O sea, que sí estamos dentro de eso, porque yo ya le he dicho 1000 y 1000 veces, y se lo insisto, doctor. Estamos en un tema de que estoy citando una jurisprudencia, y ¿qué le estoy diciendo a la administración? Si le vamos a citar una sentencia de Bosque de San Carlos. El doctor me acaba de ratificar algo muy sencillo. Mire, eso tiene una historia, y el señor sembró una serie de árboles de esa naturaleza. ¿Qué más puedo decir? El mismo apoderado me lo está ratificando. Entonces, doctor. ¿Listo? Listo, vamos por concluida la audiencia. Levantamos aquí.